¿Cuál era el segundo paso que había dicho? Para ver si la comunidad está bien atenta. ¿Cuál era el segundo ingrediente? Después de la energía, había dicho energía, otro ingrediente y otro ingrediente. La disciplina, fenomenal. Carlos ha sido el más rápido. Muy bien, Carlos. Juan también. Rafael. Bueno, disciplina, todo el mundo ha estado muy atento, Francis. Pues la disciplina. Para la disciplina es fundamental. Fijaos, al final nosotros tenemos nuestras prioridades, lo hemos aterrizado en objetivos más pequeños. Siempre recomiendo que sean objetivos a un plazo razonable para una empresa pequeña, para un independiente. Normalmente es un trimestre, 3 meses. Lo podéis acortar o alargar en función de vuestra realidad y sobre todo ahora en la crisis quizá tengáis que tener objetivos a más corto plazo porque las cosas van cambiando más rápido. Pero vamos a ver ahora cómo tener la disciplina, lo que decía antes de la rutina óptima. Bueno, pues al final la primera reflexión es que muchas veces la gente dice las rutinas son malas cuando caes en la rutina y tenemos un efecto negativo, una sensación negativa al oír la rutina. Y la rutina, si está bien optimizada, es lo que permite que utilices tu energía no en saber qué voy a hacer cada hora del día, porque eso ya lo tienes pensado en tu rutina, sino que dediques tu energía a las tareas de verdad importantes. Así que tener una rutina óptima para vosotros es clave. Y yo os voy a dar algunas consideraciones para que podáis empezar a tener esa rutina óptima. Lo primero, una herramienta fundamental que yo utilizo para hacer un diagnóstico, como cuando vas a la EPS o a la medicina que cada uno tenga y te hacen un diagnóstico de tu situación porque tienes una serie de síntomas pero no sabes muy bien qué es lo que te pasa. Bueno, pues al final para que hagáis un diagnóstico de vuestra gestión del tiempo, una de las herramientas que yo trabajo en mis formaciones es lo que yo llamo el planificador ideal. ¿Qué es el planificador ideal? Con un nombre así como muy llamativo. Bueno, pues el planificador ideal es simplemente, hay muchas maneras de planificar, es una herramienta, en mi caso lo comparto en Excel con mis alumnos, pero se puede aplicar en cualquier herramienta que uno quiera, y básicamente es un planificador donde para cada día tengo 2 columnas, no una, sino 2 columnas, porque al final planificar, hay muchas maneras de planificar, podréis ver muchos vídeos de planificar y yo en mis formaciones trabajo sobre métodos para planificar. Pero lo importante no solo es planificar, sino la segunda columna, que es analizar qué he hecho de verdad. Porque si al final yo planifico 10 tareas, pero hago 3 tareas, quiero saber qué tipo de errores estoy cometiendo. Si estoy cometiendo errores porque meto muchas tareas, si estoy cometiendo errores porque estimo mal el tiempo de las tareas, si tengo demasiados imprevistos. Y una manera súper sencilla de diagnosticarlo, y ese es el objetivo del planificador, es tener una columna para planificar en cada día, pero luego una columna para analizar qué he hecho de verdad. Y es un ejercicio para cada uno, no se lo tengo que enseñar a mi mentor, a mi jefe, a clientes, no voy a quedar bien con nadie. Se trata de que cada uno, para nosotros mismos, hagamos ese ejercicio para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hago mal, por qué esa sensación al final del día de se me ha escapado el tiempo, no sé muy bien a qué he estado dedicado, pero no he parado en todo el día. Y no sé si le he dedicado tiempo a las tareas críticas, a las más importantes, a lo que yo llamo las tareas maestras, las que de verdad van a tener más impacto en tus resultados, en tu negocio. Así que es importante utilizar esa estrategia del planificador ideal para que no solo planifiquéis, sino veáis qué es lo que de verdad habéis hecho. Si tomáis el reto de solo durante una semana este pequeño desafío que os propongo de aplicar esta herramienta tan sencilla, vais a empezar a ver dónde se os escapa el tiempo y por qué podéis empezar a mejorar vuestra gestión del tiempo. Así que de momento no ha habido ningún alumno que me diga que lo haya aplicado una semana y yo no haya visto nada, Franci. Así que espero que en tu comunidad tampoco pase, no creo. Cuando hacemos este ejercicio te permite diagnosticar muy bien dónde se te está escapando el tiempo, qué es lo que puedes mejorar en gestión del tiempo. Planificación sin acción es simple ilusión, perfecto, efectivamente, planificar está muy bien, pero luego tienes que ver lo que has hecho de verdad. Decían personajes como Eisenhower y Churchill, que vivieron en época de guerra, una época pues también convulsa, como la época actual que vivimos, que los planes no sirven para nada, pero planificar lo es todo. Esto parece paradójico, pero simplemente significa que tener un plan es tener un criterio para cambiar cosas, para saber si una tarea entra, si la debo hacer porque es más importante que lo que tengo planificado, o la dejo para más adelante o directamente no la hago hoy. Para eso es para lo que es importante planificar. Y luego, por supuesto, como os decía, analizar lo que he hecho de verdad. Bueno, pues eso en cuanto al planificador. Y luego hay un concepto fundamental que si solo aplicáis una cosa de lo que hayamos visto en esta sesión, que sea esto, porque es la primera herramienta que tenemos que empezar a aplicar para que tenga tiempo de calidad para poder aplicar todo el resto. Y es el concepto del margen. El concepto del margen de tiempo que tengo que empezar a incorporar. Alguien quizá
pensaba antes de venir a la sesión de hoy, Franci, que si estaba haciendo 7 tareas, con las técnicas que le iba a dar yo, hombre, qué mal que bien, técnicas de la Fórmula 1, por lo menos de 7 tengo que pasar a hacer 10 tareas al día. Bueno, pues es totalmente No. al revés. De 7 tienes que Okay. hacer 3, pero asegurarte de que Bien. esas 3 vayas y están bien elegidas. Esto, como siempre digo, es como jugar al ajedrez. En el ajedrez, el que gana no es porque mueva todas las fichas o porque mueva más fichas que el otro, es porque mueve mejor las fichas. Y eso es lo que hay que hacer. Así que luego lo podemos aterrizar a casos concretos si lo queréis. Y en concreto, ¿a qué me refiero con esto del margen? El margen es un colchón de tiempo que tengo que dejar para absorber imprevistos, para absorber mis fallos al planificar mal, porque, según estudios científicos, somos capaces de estimar mal hasta por un factor 4. Pensar que algo me va a llevar 1 hora y realmente me lleva 4 horas. Y no pasa nada, no soy malo planificando. Es que la mente no está diseñada para planificar el tiempo de tareas nuevas. Así que lo importante, lo fundamental es dejar margen para absorber imprevistos, para absorber cosas que he planificado y que me llevan más tiempo. ¿Cuánto margen? Bueno, pues otra vez para referirme a un estudio científico, es el mayor estudio de productividad que se ha hecho en los últimos años, el estudio de la Universidad de Harvard, el calendario del líder 2018, en el que analizaron cómo gestionaban el tiempo algunos de los principales directivos, independientes, profesionales de distintos sectores de empresas americanas. Durante 3 meses les pedían que anotaran a qué dedicaban cada 15 minutos, fíjate qué nivel de precisión, cada 15 minutos de su tiempo. Y analizaron qué hacían los que gestionaban el tiempo bien y qué hacían los que gestionaban el tiempo mal. Y determinaron que un rango, una referencia para tener de cuánto margen dejo, porque me gusta dar cosas concretas para que la gente de tu comunidad se pueda llevar, Franci, ¿cuánto margen dejo cada día? Bueno, pues para hacer un número redondo, si trabajáramos 10 horas, el margen para empezar a aplicar este concepto tan importante debe estar alrededor del 25%. 2 horas y media de margen sin hacer nada. Eso es lo que debo planificar. Una reunión conmigo mismo para no hacer nada. Eso es lo que debo empezar a meter en mi planificación para que de verdad pueda absorber el volumen de imprevistos que normalmente tenemos. No me gusta dar recetas, que al final no para todos vale el 25%, si hay alguien que trabaja en un entorno más dinámico, por ejemplo, un jefe de planta, alguien en un entorno de fabricación donde hay más imprevistos, pues tendrá que dejar más margen, porque parte de su trabajo son los imprevistos. Pero para la mayoría de la gente, ese orden de magnitud, ese volumen, esa magnitud del 25% suele ser un buen número para empezar. Y eso vino de este estudio de Harvard, estudiando a muchísimos profesionales de empresas muy grandes, empresas muy pequeñas, independientes y de muchos sectores. Es un margen que normalmente cuando lo pregunto en mis formaciones, o la gente no piensa que tiene que ser tanto, o si piensa que tiene que ser tanto, lo dicen de boquilla, pero luego no lo aplican. Así que cada uno de vosotros pensad cuántos días o cuánto de verdad aplico yo este margen en mi día a día. Algunos de los directivos y empresarios que yo traigo a mis formaciones, uno de ellos, uno de los que fundó una empresa muy potente de telefonía móvil en España, BQ, Rodrigo, él siempre comenta que este era uno de sus principales problemas, gestionar imprevistos. Y hasta que no empezó a darse cuenta de que la gente a la que él admiraba dejaba mucho tiempo libre en su planificación, no empezó a conseguir dominar el arte de las distracciones, de los imprevistos, de las tareas que surgen, de los problemas que surgen. Así que para poder tener tiempo de calidad, para hacer las tareas importantes, para pensar en la estrategia de mi negocio, es importante aplicar este elemento. Por eso digo que si aplicáis algo, que esto sea lo primero, el margen. Empezar a dejar cada vez más margen en nuestra planificación. Y esto otra vez va en línea de, no se trata de trabajar más, no van a dar un premio a cualquier independiente, cualquier dueño de negocio que esté en tu comunidad porque haga muchas más tareas. Le van a dar un premio porque su negocio vaya mejor. Y para eso tienes que tener claro cuáles son las tareas que de verdad tienen un impacto mayor en tu negocio. Bueno, vamos a acabar la disciplina, antes de pasar al último de los elementos, vamos a acabar la disciplina con un concepto fundamental, que yo sé que a Franci le gusta, comentando antes con ella, así que luego podemos profundizar un poquito más. Y es que, en línea con esto de saber a qué decir que no y decir que no a la mayoría de las tareas, una de las claves que quiero compartir con vosotros hoy es que, sobre todo en estos tiempos en los que no sé muy bien cuál es la estrategia óptima, cómo tengo que reaccionar en mi negocio, yo tampoco tengo la bola de cristal de mi negocio, pero sí tengo apuntados en una pizarra blanca, a mí me encanta apuntar en una pizarra blanca, apuntadas en una pizarra blanca en función de los escenarios temporales del coronavirus, que vaya a durar unos pocos meses, un poquito más de un año o mucho más de un año, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer en mi negocio, en cada una de las líneas de negocio, de los servicios de tecnología y de formación que ofrezco? Yo no sé cuál de esos escenarios va a ocurrir, pero al final,
Si ocurre uno de esos o una combinación, estoy mucho más preparado para saber de verdad qué es lo que tengo que hacer. Y en esa línea hay una idea final con la que quería acabar la parte de disciplina. Y es que cuando no sé cuál es el rumbo adecuado, sobre todo en esta crisis, tengo que tener una idea en la cabeza fundamental que yo aprendí en la Fórmula 1 y que no se pone en práctica en muchos sectores. Y es que evidentemente no vamos a tener la bola de cristal, pero si yo tengo una duda de si ofrecerle un servicio A o un servicio B a mi cliente, o si empezar a ofrecer mis servicios a un precio A o a un precio B, y no sé qué es lo que va a funcionar, tengo que empezar a aplicar eso que aprendí en la Fórmula 1 de que está muy bien lo que nos cuenta la sociedad de que para acertar hay que fallar mucho. Sí, pero cuando eres independiente no tienes dinero para fallar mucho. Muchas veces no tienes tiempo para fallar mucho. Yo lo que aprendí en Fórmula 1 es que está bien, hay que fallar mucho, sí, pero sobre todo hay que fallar rápido y hay que fallar barato. Y para eso, la clave fundamental es que cada prueba que queramos hacer en nuestro negocio tiene que estar encaminada a decir, ¿cuál es la prueba más corta, la prueba más sencilla que yo puedo hacer con mis clientes para decidir si esta duda que yo tengo, la solución es A o la solución es B? Por ejemplo, si quiero lanzar una nueva página web, pues no tengo que montar una página web. Haré una presentación sencilla, se lo paso a un cliente, a un círculo de clientes de mi círculo de confianza y lo veo con ellos. Si quiero hacer un prototipo de un nuevo producto, no tengo que gastarme en hacer un prototipo, puedo hacerlo con cartón y ser ingenioso. Todo esto del pensamiento de diseño y el design thinking va muy en esta línea. Al final, un proyecto se trata de matarlo cuanto antes. Esa es la mentalidad. No intentar que una idea, es que este nuevo servicio, Franci, que se me ha ocurrido para mi cliente, es que es como mi bebé, es mi idea y yo quiero mantenerlo a costa de todo. Al final, las ideas, para poder de verdad determinar cuál es la idea correcta, el proyecto más potente, el rumbo adecuado, tenéis que tener la mentalidad de cuanto antes matar cada una de las cosas que estáis haciendo. Si no sé si ir por este camino o este camino, no se trata de sentarme en mi mesa como hacemos muchas veces intentando analizar qué es lo mejor. Se trata de intentar empezar a andar por un camino y cuanto antes cortarlo porque es malo. Si un proyecto resiste muchas veces este tipo de ataques es que tiene potencial. Nosotros en I+D, en Fórmula 1, teníamos una lista de 100 proyectos. ¿Hacíamos los 100 proyectos? No. Éramos 7 ingenieros. En mi departamento, yo estaba en el departamento de investigación y desarrollo, íbamos con un proyecto o 2 a lo sumo. Pero la parte creativa, lo que diferencia a la Fórmula 1 del resto de empresas y por qué muchas veces es capaz de hacer más proyectos y más rápido y llegar a más profundidad y más excelencia, es porque nuestra mentalidad era máxima profundidad en un proyecto, pero cuanto antes intentar eliminarlo. Ese era el objetivo fundamental y eso es lo que quería compartir para que empecemos a aprender cómo es esto de fallar mucho, pero fallar rápido y fallar barato. Acabo con una anécdota, la parte de la disciplina. Los fundadores de Dropbox, seguro que muchos de vosotros conoceréis Dropbox, la aplicación de subir archivos a la nube, pues los fundadores estaban buscando financiación, rondas de inversión, y muchos inversores les decían, si es que hay muchas aplicaciones para subir archivos a la nube, no nos interesa. Realmente ellos lo que tenían diferencial era la capacidad de sincronizar archivos entre el ordenador y el archivo que tenías en la nube, para que siempre la versión fuera la misma. Y no sabían cómo demostrar eso a los inversores. No sabían si programar Dropbox para que funcionara en Mac, para que funcionara en Windows, para que funcionara en Android, para que funcionara en iOS. No sabían qué versión hacer para que a los inversores les diera esa sensación de la potencia de sincronizar archivos, no solo subir archivos, porque nadie había hecho eso antes. Bueno, pues lo que hicieron después de darle muchas vueltas, después de pensar, y eran Dropbox, podemos pensar, claro, siendo Dropbox es fácil, invierten dinero, hacen un montaje súper bonito y al final hacen una simulación de cómo podía ser eso. En ese momento no tenían dinero y lo que hicieron fue grabar un vídeo de una simulación todo trucado, no había nada real y ellos se lo decían a los inversores, en el que uno de los cofundadores de Dropbox hacía la simulación en su ordenador de cómo sería la sincronización de archivos, cómo funcionaría para que un inversor que no fuera muy técnico lo entendiera. Eso es lo que les consiguió por fin la primera ronda de inversión. Así que muchas veces pensamos que se necesita mucho dinero y se necesita más darle a la cabeza que mucho dinero. Así que esa es la clave que aprendí en Fórmula 1. Y la última de las etapas, el último de los pasos, bueno, veo por ahí una duda de Scrum de Reinaldo, ahora nos meteremos con Scrum en la parte de preguntas, que ya estamos terminando, Reinaldo, si os interesa. La parte final es la parte de la constancia. La parte de la constancia es muy sencilla, pero muy potente. Hay un libro maravilloso titulado El efecto compuesto de Darren Hardy, donde se mete en esto con muchísima profundidad. Si tenéis interés, luego lo podemos comentar en más detalle, os lo voy a poner por aquí en el chat para que lo tengan
y que no se me olvide luego dar la referencia, se llama El efecto compuesto de Darren Hardy. Un libro de los que hay que leer si de verdad os preocupa esto de la productividad personal. Y al final en este libro lo que se demuestra es que para la productividad, como para tantas cosas en la vida, esto es como cuando vas poniendo poquito a poco dinero en el banco y antes, sobre todo, había interés compuesto. Al principio no notabas que tu cuenta de ahorros subiera nada, prácticamente tenías el mismo número de pesos, de dólares, de euros, pero después de muchos años, si eras constante y metías dinero cada poco tiempo, el efecto era brutal. Ese es el efecto compuesto. Es como ir al gimnasio. Las primeras 2 semanas no vas a ver ningún efecto. Los primeros 2 meses a lo mejor no ves ningún efecto. Pero en cuanto empiezas a ver un efecto, el efecto es exponencial. Bueno, pues el mantener la disciplina durante el tiempo suficiente es crítico para los negocios. Muchos negocios fallan porque los emprendedores somos muchas cosas menos pacientes. Y a veces hay que ser paciente para... Si tienes esta estrategia de matar los proyectos, de tener foco, de la energía, todo lo que hemos visto y todo lo que trabajo en las formaciones, pero las claves fundamentales son lo que he compartido hoy con vosotros, si tienes todo esto claro y lo pones en práctica, tienes que tener fe en que este es el método que con constancia, más que el método, la mentalidad que te va a llevar a tener resultados. Como siempre digo, la palabra paciencia, y esto es etimológicamente incorrecto, si hay algún lingüista seguro que se enfadará, pero yo creo que es muy gráfico. La palabra paciencia se compone de 2 palabras, paz y ciencia. Así que hay que tener un poco más de paz y ciencia, números, análisis, datos, para saber tomar las mejores decisiones. Quiero acabar con una historia, Franci, como ya son menos cuarto, hay que ser puntuales. ¿Os apetece que os cuente una historia del Japón feudal para acabar con esto de la constancia, para saber cómo esto de la energía, la disciplina y la constancia puede serviros? Dice Marian, sí, fenomenal, claro, Rafael. Bueno, de momento se la voy a contar solo a Marian y a Rafael. Luego hacemos un grupito privado en Zoom, se la cuento a ellos, Carlos también. Bueno, parece que ya entran todos, Yamile, Liliana, bueno, se me escapan ya tantos que entran, fenomenal. Bueno, pues una historia para cerrar con esto, y es para saber de verdad que la productividad es mucho más que hacer tareas, cumplir plazos, es tener mentalidad, es tener la estrategia adecuada y luego, por supuesto, las herramientas. He tratado de compartir varias de las fundamentales con vosotros para llevar esa estrategia a la práctica, que es lo importante. Bueno, pues esta historia del Japón feudal era una historia en la que había un padre samurái que tenía 3 hijos. Y a este padre le encomendaban la misión de, durante 7 años, ir a hacer una misión para el emperador lejos de su casa. Hoy esto no podríamos abandonar a los hijos 7 años, pero esto es el Japón feudal. Así que en aquel momento el samurái abandonaba la casa 7 años y no se fue sin antes decirle a sus hijos, darles una misión para esos 7 años. Les dijo, hijos míos, quiero que durante estos 7 años practiquéis y dominéis el arte de la espada. Los niños dijeron, sí, padre, así haremos. A los 7 años volvió el padre samurái y en la primera cena de bienvenida con sus 3 hijos les dijo, bueno, hijos, ¿habéis cumplido esa misión que os mandé hace 7 años de practicar cada día y dominar el arte de la espada? Y le dijeron todos sí. Pero el samurái se fue a la cama pensando, ¿cómo puedo yo demostrar si mis hijos de verdad han cumplido esta misión? Y se le ocurrió una prueba que no os aconsejo que hagáis en casa con vuestros hijos, es solo para la historia y solo porque es el Japón feudal. Se le ocurrió al día siguiente sentarse en el salón, dejar entreabierta la puerta del salón y colocar un cubo lleno de agua encima de la puerta del salón e ir llamando a cada uno de sus hijos. Llamó primero al pequeño de los hijos. Entró, abrió la puerta, se le cayó el cubo de agua encima, le hizo un buen chichón, un buen golpe en la cabeza, pero antes de que se cayera al suelo, el niño pequeño había sacado la espada y había cortado el cubo por la mitad. Su padre le dijo, muy bien, enhorabuena, hijo mío, dominas el arte de la espada. Luego llamó al segundo hijo, el hijo intermedio. Le puso otra vez la misma trampa, por eso no debemos hacerlo en casa, le puso la misma trampa y cuando lo llamó, entró, abrió la puerta, se le cayó el cubo y antes de que le tocara la cabeza, había desenvainado la espada y había cortado el cubo por la mitad. El padre le dijo, enhorabuena, hijo, tú también dominas el arte de la espada. Y solo quedaba el tercero de los hijos, el mayor. El padre colocó la trampa y le volvió a llamar. El hijo entró, abrió la puerta y antes de que el cubo se cayera, levantó la mano y sujetó el cubo. No se cayó ni una gota y no tuvo que usar la espada. Eso es la productividad estratégica, saber cuándo tengo que usar cada una de las técnicas que tengo y cuándo no.
Muchísimas gracias, Franci. Espero que os haya servido y vamos allá con las preguntas. Isaac, imagínate, aquí estamos todos embelesados escuchándote.